Génesis 37 y vamos a leer a partir del versículo 32. Al final de yo predicar, yo tengo aquí el bosquejo para entregárselo a cada uno de ustedes de lo que predicamos el jueves. Porque si usted piensa que se le va a olvidar todo lo que hemos estado predicando, no se le va a olvidar, y creo que el pastor y los líderes se van a encargar de recordárselo. Así que al final usted se lo entrega a cada uno. Ese es el mensaje del jueves. La honra, el poder de la honra. ¿Estamos listos? Génesis 37, 32. Dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cierre por 2 minutos sus ojos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo profético, sobrenatural, glorioso. Aquí estamos para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestra mente, nuestros corazones para recibir y que sea otro tiempo especial en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados. Si tiene cómo escribir, les recomiendo que desde el tema, ¿verdad? Que ninguna distracción cambie tu percepción. Que ninguna distracción cambie tu percepción. Ese es el tema en esta mañana. Usted sabe que los seres humanos fuimos creados con la capacidad de pensar, de percibir. El Señor nos creó con 5 sentidos, pero hay personas que hablan de un 6º sentido, ¿verdad? Y dicen que las mujeres ese 6º sentido lo tienen más desarrollado que los hombres. Casi siempre que un hombre tiene un socio o un amigo, la esposa se da cuenta primero si es falso o si es verdadero. Pero la mayoría de las veces los hombres no escuchamos. Y cuando nos dan el tallazo, terminamos escuchando aquello que no le gusta a ningún hombre. Cuando su esposa le dice, te lo dije. ¿Cuántos de los hombres les gusta oír eso? A mí mire, en el lenguaje dominicano a mí me prende las orejas porque uno se siente, es que no se tiene que quedar callado, porque cuando usted le dicen te lo dije, y los hombres nos gusta defendernos y decir, pero ay, te lo dije. ¿Qué sucede? Percibimos por lo que vemos y oímos. Es muy poderoso lo que escuchamos y lo que vemos. Y crea una imagen en nuestra mente, incluso nos lleva a accionar. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Ahora, ¿qué escuchamos? Dice por el oír la palabra de Dios. Escuchar y ver. Muchas veces tenemos claro el destino profético el cual el Señor nos señaló. Y eso es bueno que usted lo tenga claro. ¿Cuántos saben que tienen propósito y destino? Una de las cosas que el enemigo trata es de robarnos eso. Decirte tú no vales nada, tu vida no tiene sentido. Usa hasta personas de nuestra familia. ¿Cuántos jóvenes quienes los marcaron fueron sus padres? Que le dijeron tú no sirves, tú no vas para ningún lado. A esa jovencita la marcaron. Y hay personas que viven sin destino y sin propósito.
Pero aún los que tenemos destino y propósito, el enemigo trata de traer cosas a nuestras vidas, distracciones que nos desenfoquen del propósito. Le introduzco de esta manera porque quiero hablarle del ejemplo más perfecto de la Biblia, de alguien que tenía destino, que tenía propósito, y algo que sucedió en su vida lo distrajo, porque una distracción no es más que algo que aparenta ser algo, pero no es, y te engaña. Y usted va a decir, pastor, ¿a dónde usted me quiere llevar? Bueno, vamos a ver una historia que usted la ha leído tal vez 20 veces, te han predicado mucho de allí, pero de allí el Señor extrajo algo especial y lo trajo a mi vida, y lo quiero compartir con ustedes. Un hombre llamado Jacob, que tuvo un origen tan profético desde su nacimiento, desde que estaba en el útero. Jacob pudo haber dicho, igual que David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Usted sabe lo que han estudiado un poquito, saben lo que es un diseño. Un diseño no es más cuando se dibuja algo que vino a una imaginación y se plasma en un papel, pero que así va a ser. Saben que Dios es el único que empieza a hacer algo después que ya Él lo tiene hecho. Todo lo que Dios va a hacer contigo ya lo hizo, ya está hecho. Ya lo diseñó, incluso lo terminó. Y usted se imagina en el vientre, algo tan profético, en el vientre de su madre, ya dos fetos están peleando. Dos fetos peleando. Dios quiere que tú tengas ese espíritu violento. Porque el reino de los cielos es con violencia. No te la van a poner fácil. Tu milagro no te lo van a poner fácil. Tienes que ponerte violento para pelear y arrebatar tu bendición. Ningún pasivo consigue nada en el reino de Dios. Pero mucha gente, sin darse cuenta, se ha vuelto pasivo. Empieza a escuchar cosas que no están en la Biblia. Dice, Dios sabe dónde yo vivo. La yagua que está para un burro. Yo le digo a la iglesia ya, la yagua mía, dime dónde está para yo ir a buscarla. A mí no hay que traérmela, yo la busco donde está. Que mi bendición viene de camino, nos encontramos en el camino. Tú me la traes y yo, dime dónde nos encontramos. O sea, ¿cómo es que di que va a llegar de todas maneras? No. Y este hombre tiene una promesa que Dios se la dio primero a su madre. Le dice, dentro de ti hay dos naciones. Estamos hablando aquí de potencial. Dos naciones, no le está diciendo dos bebés, dos naciones. Cuando nace, empieza a crecer y él vivió en un ambiente, diga conmigo, sobrenatural. Todo lo de Jacob fue sobrenatural. A través de la ayuda de su madre arrebató una promesa, tomó la primogenitura y Dios lo empieza a bendecir. Incluso le ratifica la promesa que le hizo a Abraham. Lo que Dios le dijo a Abraham en palabra, en quien realmente se cumple, señores, es en Jacob. Por eso yo le quiero hablar hoy de generaciones. Y aunque le voy a hablar a muchos, el Espíritu Santo me sacudió y tengo palabra. Mire, la primera persona que el Señor quiere hablar es contigo, porque los hijos son herencia de Jehová, son una bendición. Y te voy a decir algo, que es tremendo cómo Dios usa al pastor, porque empezó hablando de Abraham y de ahí es que voy a empezar a hablar, porque todo empieza con Abraham. Si usted se va a la Biblia, se dará cuenta que un día Abraham estaba dentro de su casita de campaña y Dios se le apareció y empezó a hacerle promesa. Promesa que si Dios se la hace a usted haría una fiesta, empezaría a celebrar y a gozarse. Y Dios le dice, te voy a enriquecer, te voy a hacer famoso, y Dios observó. Porque el primer psicólogo del universo es Dios. Él observa nuestras reacciones. Usted no se puede quedar tan frío así si Dios le está hablando. Somos seres emotivos y reaccionamos cuando Dios habla. Y Dios observó que Abraham se quedó frío.
El primer hombre que Dios le dice tanta promesa y Dios le dice, pero ven acá, ¿y con quién que yo estoy hablando? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué yo te estoy hablando y como que tú no reaccionas? Y ese día Abraham le mostró enojo al Señor y decepción. Le dijo, ¿y para qué tú me das tantas promesas? No me interesan, porque ¿para qué? Tú no sabes que todo lo que yo tengo cuando yo me muera, quien lo va a heredar es un esclavo. Yo quiero hijo de mi sangre, que tenga mi ADN. Si tú no me vas a dar hijo, mejor ni me bendiga. Oiga, que claro tenía este hombre lo de las generaciones. Todo hombre de Dios tiene que tener claro, y mujer de Dios, el concepto de Dios de generación en generación. Tú tienes que preparar herencia, pero tienes que preparar un heredero. Mire, yo fui a un congreso de gringo hace unos meses. Y todo lo que estaban predicando rondaban los 70 y 75 y 80 años, pastor. Pero yo dije, nada más tienen de viejo los años, pero hablaban como jóvenes de 20 años. La energía con lo que ellos hablaban, la forma, pero al mismo tiempo todos estaban hablando de un legado. Todos estaban hablando de quien ellos iban a dejar. Porque si lo que tú haces no deja un legado, no tiene ningún sentido. Todo lo de Dios se perpetúa. Fíjate que cuando Dios creó la naranja, le puso por dentro semilla para cuando tú te comas la semilla. Cuando te comas la naranja, ¿qué va a hacer con la semilla? Todo lo de Dios tiene que perpetuarse, y sobre todo, todo lo bueno, porque Satanás siembra lo malo, pero Dios siembra lo bueno. Mientras nuestro Padre siembra trigo, él siembra ¿qué? Cizaña. Y Dios te manda a reproducirte, a expandirte. Y este hombre, Dios le da tanta promesa, pero un día le traen la noticia, a él le trajeron una ropa que la bañaron en sangre. Si usted observa, sus hijos no le mintieron. Hoy usted va a darse cuenta que los hijos de Jacob no le hablaron mentira. No. Ellos crearon la condición para una falsa percepción. Cuando le traen la ropa, en su mente él aceptó algo que nunca sucedió. Y cambió la configuración hasta de lo profético. Porque un hombre que debía vivir feliz toda su vida con tantas palabras proféticas y tantas promesas, cuando él vio aquello, trataron de consolarlo y él dio una palabra profética para su propia vida, una autoprofecía. ¿Y sabe lo que él declaró allí? Voy a vivir amargado todos los días de mi vida. Voy a ser un hombre triste hasta que yo llegue a la tumba. Piense por 30 segundos ahora, el hombre que tiene promesa desde el vientre de su madre, ahora por una percepción, diga conmigo percepción, porque alrededor de esa palabra Dios te va a ministrar. Muchos de ustedes están sufriendo por falsas percepciones. Sufrimos cosas que nunca van a pasar. Nos imaginamos cosas por cosas que suceden, ambiente que crea el enemigo para cambiar, para distraernos. Wow. Para distraerte de tu destino profético. Y te voy a dar un dato. El enemigo no puede cambiar lo que Dios va a hacer, pero te crea una percepción para que tú no disfrutes lo que Él te va a dar. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer de todas maneras. Te va a dar comida aunque tú no tengas apetito. Te va a dar la casa aunque tú no quieras disfrutarla. Pero el enemigo es experto en dañar tu corazón para que no cumplas el propósito de Dios de manera plena. Y vemos a este hombre, fíjese el seguimiento que va. Él declara esta palabra, le voy a dar un dato, él la cumplió en su vida, se cumplió. Porque lo que tú declaras, la vida y la muerte están en poder de nuestra boca. Tienes que tener cuidado lo que tú declaras con tu boca. Mira, tú empiezas hoy a declarar, soy feliz, soy bendecido, soy ungido. Esas tres cosas, solo pronúncialas. Tú verás lo que va a pasar en 3 meses. Las células de tu cuerpo empiezan a reaccionar y hasta te sana. No hay tumor que entre a un cuerpo de alguien que dice que está alegre, que está feliz. No puede. La ciencia ya lo ha comprobado, que el 95% de nuestras enfermedades empiezan en nuestra mente. Hay gente que cuando se enferma le empieza a llamarle al problema mi enfermedad.
y tú creaste enfermedad, tú la inventaste, tú la has hecho tuya. Mi problema, mi depresión. Hay gente que hasta cuando ahorra se maldice. Estoy guardando un dinerito ahí para cuando me llegue un problema. Yo no ahorro para problemas. Dije, estoy guardando un dinerito ahí para cuando llegue una enfermedad. Pero hermano, no, usted tiene que guardar su dinero para hacer un proyecto, para hacer una inversión, para irse de vacaciones. ¿Cómo usted le va a poner nombre a lo que Dios te dio? Y cuando lo guarda, ya tú lo estás declarando. Emergencia, cancele eso. No, mi dinero no es para emergencia, pastor. ¿Cómo no? No. Para las misiones, para sembrar en el reino de Dios. Es semilla de bendición para mi próximo viaje a las naciones. Esas palabras son feas. Mire, lo que quiera venir que venga, pero yo no lo llamo, ni tampoco le doy bienvenida. Problema, enfermedad, lo espero en la puerta y digo, no, está aquí no, usted no es bienvenido. Amén. Observe esto. Cuando Dios cumple, porque Dios va cumpliendo el proyecto, Jacob, tú declaraste esto, él está amargado por allá. Y ya su hijo está en el palacio. Ya José pasó su proceso, que tenía un concepto diferente. José no dejó que nada cambiara su percepción. No. Lo traicionan, lo venden y el tipo no cambia. Dios mío, Dios. Lo meten allí en la cárcel, no cambia. ¿Sabes? Un día el Señor me ministró tan fuerte y me dice, fíjate cómo este tipo no dejó que ni siquiera le llegara amargura. Cuando le dieron la oportunidad, que le contaron 2 sueños, estaba, mire, alineadito. Ese estaba en 4G. Eso estaba nítido. Nada lo distrajo. A cada uno le dio su interpretación porque estaba enfocado en lo sobrenatural. Este sí sabía para dónde iba. Cuando tú sabes para dónde va, no hay nada que te distraiga. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Uf. Mientras él está amargado sufriendo, ya su hijo está en el palacio y es el gobernador, administrando la riqueza del imperio más grande que había en la tierra. En ese tiempo Egipto era como Estados Unidos. Era el administrador, el ministro de Hacienda de toda la riqueza. Pero observe esto, cuando los traen al palacio con los 11 hermanos, el faraón empieza a janguear, como se dice aquí, a interactuar con Jacob, porque ya es el papá del que le resolvió el problema a Egipto y al mundo entero. En medio de una crisis mundial, de una hambruna. Cuando el faraón empieza a interactuar con Jacob, dice, dime papá, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Usted sabe lo que él declaró? Mi vida ha sido un desastre, mi vida ha sido muy triste, mis días han sido malos y pocos. Piense por un ratito, ¿usted cree que alguien que se encontró con el ángel de Jehová como él y Dios lo bendijo? ¿Usted cree que alguien que Dios le dio 12 hijos, que le dijo que iba a ser una nación grande a través de él, el concepto que él tiene de su propia vida? Claro, pero fue que tú lo declaraste, papá. Tú lo dijiste. Tú pusiste una circunstancia por encima de las promesas que Dios te había dado. Dejaste que una circunstancia cambiara tu percepción de la vida. Y te mantuviste amargado. Ahora tú estás en el palacio y todavía en ese momento, mire, si tu percepción estaba mala, ya tú estás ahora en la realidad. O sea, ya tú te diste cuenta que tu hijo no lo mataron. ¿Por qué no cambia tu percepción aún ya estando en el palacio? Papá, cambia ese disquete ya. Negativo. Tu hijo que tú creías que estaba muerto, mira, estaba vivo. No lo mató ninguna fiera. Y mira, ahora es el administrador. La mente, oye, cuando tu percepción está, tú no disfrutas nada. Hasta lo dulce te sabe amargo. Y hay gente que le gusta estar abrazado siempre al pasado. Quieren siempre hacerse la víctima. Siempre se están quejando. Un Dios cambia el esquema. Ellos siempre están llorando. Van para el cielo y van llorando. Ese fue el refrán más bonito que me aprendí de Colombia. Pastor, mire, hay gente que van para el cielo y van llorando. Para el cielo y llorando.
Y sabe, el faraón que es un tipo es un hombre de reino. Si usted lee esa porción, se dará cuenta que le dio la espalda y lo ignoró. Y en lugar de seguir hablando cosas negativas, este viejo está tostado. Él habla con los jefes que están allí con José. Le dice: mira, entrégamele las mejores tierras a tus hermanos, y los que quieran trabajar en el gobierno, también dale posiciones. Y el tipo sigue todavía distraído. El otro personaje que encuentro distraído en la Biblia fue Job. Y yo quiero que vayamos al capítulo 3 para que usted vea. Job capítulo 3. Job es fácil de encontrar en la Biblia porque está ahí en medio de Génesis y Apocalipsis. En ese mediecito ahí. Lo de Job es más fuerte, por eso el Señor me dio dos personajes clave de la Biblia. Uno es el padre de la nación de Israel, porque a ese señor Dios hasta le cambió el nombre. Job capítulo 3, ¿ya lo tiene? Vamos al versículo 25, oiga lo que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Lo podemos leer una vez más? Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Aquí vemos otro personaje que, de acuerdo a la opinión de Dios, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no conozco un personaje en la Biblia que lo tuviera todo en un momento determinado. Prosperado hasta la coronilla económicamente, una ganadería que eran por miles que la tenía, y una familia preciosa, 10 hijos, una esposa. Y los estudiosos de la Biblia nos hemos pasado años y años leyendo desde el primer capítulo hasta el 42, tratando de encontrar dónde hubo un fallo en Job. De hecho, la misma Biblia dice que hasta aquí no pecó, que no pecó, fue perfecta, perfecto. ¿Dónde hubo una brecha, amados? Después de muchos años, solo este versículo del capítulo 3 te dice a ti dónde estuvo la brecha de Job. Aquí él está contando, después de que pasó todo lo que pasó, que perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió hasta su esposa, porque le dijo: y todavía tú mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Él es quien arroja luz y dice: me ha acontecido lo que yo temía. El espíritu de temor entró a la vida de Job cuando él estaba prosperado. Era un hombre bendecido, y hasta su oración y su ayuno era basado en los temores. Él ayunaba por si acaso los hijos pecaban, por si acaso. Oiga, eso, cancéleme eso por si acaso. ¿Por qué usted tiene que tener esos temores? Porque hay que pronunciar la tragedia. Este señor vivía, oiga cómo él lo confiesa, él vivía pensando: ¿y si un día pierdo mi ganado? ¿Y si un día se me muere un hijo? Y si un día, dice, el temor que yo tenía es lo que me ha sucedido. Porque el temor, mis amados, es uno de los espíritus más terribles que traen distracciones a nuestras vidas. Y esos espíritus, hoy nosotros, el Señor me dijo: ministrale eso a la iglesia, porque hay gente que eso está impidiendo que se concretice mi propósito en su vida. Cosas que tú estás esperando es el temor que no te ha dejado alcanzarla. El temor no solamente es un sentimiento, de acuerdo a como dice la psicología. En lo espiritual es un espíritu, en el mundo espiritual es un demonio. Dice un predicador dominicano que en la Biblia entera lo único que no es Dios y crea es el temor. Escríbalo a sí mismo. Lo único que es, oiga, que no es Dios. Oiga, Satán no puede crear nada, ni los demonios. Pero el espíritu de temor tiene la capacidad de crear. ¿Por qué crea? Te crea una percepción que tú hasta se lo crees. El espíritu de temor vino al mundo, fue después que Adán y Eva pecaron. Fíjense que ellos nunca habían dicho tengo miedo. Cuando Dios lo vino a buscar y empieza a procurarlo y a llamarlo, ¿qué fue lo que dijeron? Tuve miedo. Usted se pregunta: ¿y por qué alguien con quien tú hablabas todos los días
te produce miedo. La presencia de Dios no debe producirle miedo a nadie. Tuve miedo. Cuando estamos desviados, el temor aparece por primera vez. ¿Sabe lo que sucedió en una universidad de aquí de Estados Unidos? Que ellos hicieron un estudio profundo de 3 conductas que aparecen. Estamos hablando de alta psicología, de alta psiquiatría, de 3 conductas que aparecen en el ser humano, que es el temor, la culpa y la vergüenza. ¿Sabe? Ellos estaban analizando esto y dentro de los psicólogos había uno que era cristiano y le dijo: yo sé dónde podemos encontrar algo acerca de eso. Y tuvieron que irse al Génesis, que fue la primera vez que aparecieron esas 3 conductas. Tan pronto Adán y Eva pecaron, vino la culpa. ¿Recuerda la culpa? Primero la culpa, porque cuando tú haces algo viene a ti. Pero la culpa tiene 2 facetas más. Es cuando tú no reconoces tu responsabilidad y tú quieres siempre culpar a otro. El ser humano siempre cuando hace algo quiere culpar a otro. Adán, dime, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste, hasta Dios era culpable. Él no dijo mi amada, mi dulzura. No, ahora no es su esposa. Ahora es la mujer que tú... Como muchos hombres que cuando están, ya usted sabe, ya no dicen mi amada ni mi esposa. Algunos dicen que la mamá de mis hijos. Oiga eso. ¿Cómo la mamá de mis hijos? Ella antes de ser mamá de tus hijos fue muchas cosas contigo. Los hijos vinieron mucho después. O sea, usted no conoció cuando se enamoró la mamá de sus hijos. Usted conoció a su amada. Su princesa. Pero ahora es la mujer que tú me diste por compañera. Entonces cuando va donde ella también dice la serpiente: nadie. Mira, hermano, lo mal hecho no tiene dueño. Y fíjese, pero a Dios nosotros no le podemos venir con cuentos. Cuando Él fue a dictar juicio, hubo consecuencias para el hombre, hubo consecuencias para la mujer y para la serpiente también. O sea, es para todo el mundazo lleva aquí. Todo el mundo llevó la suya. Todo el mundo. Entonces, aparece la culpa, pero hay otro tercer factor de la culpa y ese es el peor. Y es que aún después que Dios nos perdona, el enemigo vive recordándonos eso para mantenernos en culpa. Y eso es lo peor, porque una persona en culpa vive limitado, psicológica y espiritualmente. El enemigo quiere recordarte tu pasado y traerte culpa para paralizarte y para hacerte sentir indigno, que tú no mereces nada. Pero el Señor nos recuerda en su palabra que cuando Él nos perdona nos hace blanco. Mire, es blanquito. Mire, no hay nada más lindo que el perdón de Dios. Él cuando nos perdona, nuestros pecados los mete, ¿sabe dónde? En el fondo del mar. Y nos hace blanco como la nieve. Qué cosa tan linda. Entonces hoy tenemos también que renunciar a la culpa. Y la vergüenza, que se parece al temor, es esa timidez que le da a la persona cuando tú le tienes miedo al fracaso. Hay muchos libros escritos por ahí. Para tú lograr el éxito en muchas cosas de la vida, tienes que renunciar al temor y a esa vergüenza. Que no miras a la cara. Hay personas que no le dan visa cuando van al consulado porque tienen un temor que lo traen desde su niñez, que no tienen la capacidad. Y en psicología se enseña que cuando tú no miras a la cara, tú estás hablando mentira. Es difícil que un mentiroso pueda mirar a la cara, pastor. Cuando alguien le esté hablando algo, pregúntele y haga que lo mire a la cara. Porque mire, aunque sea pestaña. Y eso está tan clasificado que si la mentira es de cierta forma, hay 4 maneras que la persona puede manifestar una mentira. O mira para la izquierda, para arriba, o mira para acá, o mira para acá, o mira para allá. Pero no fijamente, es muy difícil. Entonces, ese temor que le ha impedido a tanta gente lograr éxito en la vida, incluso hasta emprender proyectos, negocio, empresa, prefiere quedarte en el área cómoda porque tienes temor a fracasar. Y si lees la historia de los grandes empresarios del mundo, fueron gente que le perdieron el temor y la vergüenza y todo, y el miedo al fracaso. De hecho, la mayoría de los exitosos fracasaron muchas veces. Así que si tú todavía no has fracasado, tú estás bien atrasado.
Tienes que intentarlo muchas veces. Y yo sé que esta parte del mensaje usted la ha escuchado y la ha visto aún en Facebook, la ha visto por todos lados. Y le han hablado de Edison, que lo intentó tantas veces para que tuviéramos luz hoy. Y el que inventó el automóvil. Fíjese que aún ahí lo aplica. Por eso el Señor te trajo hoy para que seas libre del temor. Para que seas libre de la culpa. Y para que no le permita al enemigo que te traiga falsas percepciones. Miren, la anécdota que le contó la pastora es una anécdota en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque fue para ustedes el mensaje. Y ese eslogan que ustedes tienen, que esta es una iglesia diferente, es una realidad. Pero hay muchos pastores que todavía no lo saben. La gloria que se manifestó en este lugar, si usted la abraza, usted de aquí va a salir sin depresión, sin cáncer. No, usted no tiene que esperar que el pastor ore por usted, que esa unción se manifestó desde que llegamos. Cuando esas muchachas estaban adorando, aquí hay una unción, pastor. Lo que hace esta casa ha provocado, o sea, la fidelidad le entrega, ha provocado al Señor a moverse de manera sobrenatural. Y lo que va a pasar aquí en este lugar ha sido provocado por su fidelidad, por sus oraciones. Hay pocos lugares que en medio de la semana se reúna tanta gente a orar como lo hacen ustedes. Entonces, el Señor te habla para levantar tu autoestima, para reenfocarte, para decirte hacia dónde lleva tu destino profético y no permitirle a nada ni a nadie que te distraiga, que te haga sentir indigno, que no lo vas a lograr. Entonces, ¿qué le pasó a Job? Que en lugar de estar disfrutando a plenitud la bendición de Dios, empezó a dejar que el temor llegara, vivía asustado. Vivía lleno de miedo. Se acostaba de noche. Y yo te lo digo porque eso está atacando a mucha gente. Mire, el COVID nos hizo más daño emocional que en lo económico y que aún las muertes. Usted sabe el terror que tú viviste con el miedo a morirte, con la boca tapada, que tiene un significado no se sabe cuántas veces, porque yo me cubrí también. No estoy diciendo que yo soy un agente de conspiración. No me gustan las teorías de conspiración porque son distracciones también, pastor. Cuento de vieja. No. Usted no puede estar todo lo que ve en las redes creyendo todas las cosas. Ahora bien, cuando a ti te trancan, te cierran en una habitación, en una casa pequeña, y todo lo que tú estás viendo es muerte y amenaza alrededor, eso paraliza tu mente. El temor limita la creatividad. El temor limita hasta la fe. Porque en el espíritu el temor es todo lo contrario a la fe. Para tú obtener un milagro tienes que desafiar el temor. Para Pedro caminar sobre las aguas tuvo que desafiar el temor. De 12, 1 caminó sobre las aguas. Ahora fíjese, a mí me pasó, la mayoría de los predicadores que yo he escuchado, cuando hablan de Pedro, hablan del Pedro, al pobre Pedro, porque se hundió en las aguas. Un día el Señor me dijo, léelo de otra manera. Y el Señor me puso a ver a Pedro como superior a los 11. Porque los 11 se estaban burlando de Pedro. Mira, por estar de salido, loco viejo. Pero fue el único que caminó. Yo no sé si fueron 1, 2, 3 o 4 pasos. El único que tuvo una experiencia sobrenatural de caminar fue el que se arriesgó. ¿Sabe que los milagros requieren riesgo? La mujer que tocó el borde del manto se arriesgó. Tuvo que desafiar el temor. Lo primero que viene para desafiarte cuando tú necesitas un milagro es el temor. ¿Sabe hasta qué tiene que arriesgarte? Hasta hacer el ridículo. Porque dije que me da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Sabe que un día el Señor me dijo, hasta eso tiene que morir en nosotros? Tiene que arriesgarte a pasar vergüenza. ¿Usted sabía eso? Porque la vergüenza que pasó Pedro ese día, usted sabe lo feo que se ve un hombre ahogándose, tragando agua, y que tuvo el maestro que... Ahora le voy a dar un detalle. El que se tragó el agua, el salió, el que hasta negó al maestro, fue el hombre que el Señor lo dejó de líder de la iglesia.
fue el único que con su sombra sanaba a los enfermos. Porque Dios honra. Cuando tú mueres a eso, di que esa vergüenza, que miedo, el hombre de Dios no puede andar con eso. Uno de los predicadores más grandes que yo conocí en República Dominicana, que ya partió con el Señor, se llamaba José Lo Gutiérrez, de Barahona. Yo reconocí la unción que había en este hombre y lo seguía igualito que Eliseo a Elías. Iba por todos lados. En una sola noche yo vi 5 paralíticos levantarse cuando este hombre los tocaba. Hubo un día, él desafiaba la muerte cuando iba a una cruzada. Él le decía, si se muere uno me lo traen aquí, pastor. Eso era un loco grande. Hubo en una cruzada que él pidió que le trajeran una enferma a la tarima con todas las cámaras de televisión mirándola. Pero no era una enferma cualquiera, era una persona que no movía ni los brazos ni los pies, ni el cuello. Yo creo que eso se le dice cuadrapléjico. Pero el que no mueve el cuello, entonces hay que decirle quintupléjico, porque el cuadrapléjico es los 2 brazos y las 2 piernas. O sea, era una muerta, una cosa así torcida. Y yo era parte del equipo de él, del staff, y toda esa cámara están ahí. ¿Sabe lo que yo hice? No, mire, yo le dije, yo decía por dentro de mí, Jimmy Swagger ora por los enfermos, pero espera que se sanen allá abajo. Y él sube lo que se sanan. Gille Ávila sube a la gente después que se sanan. Cash lo sube, pero este está loco. O sea, él va a quedar mal él y nos va a hacer quedar mal a todos los que estamos en este staff. Él no ve que la cámara de la televisión, en la ciudad entera nos está viendo. Yo estaba así, donde la cámara me veía, y yo me fui poco a poco, me fui escondiendo. El miedo, a la vergüenza. Me escondí, me fui yendo. Usted sabe que hay una parte de las tarimas cuando son grandes que la luz nada más alumbran allá al predicador. Cuando yo me vi en una sombrita, yo me tiré por detrás del púlpito, hermano, de la plataforma. Dije, su vergüenza que la pase él solo. Yo andaba con él por el país entero, cargándole su bocina y su cosa. Y dice, no, pero así no, espérate. ¿Qué pasó? No me haga esto, pastor. Entonces cuando pastor él hace así, sube y se quita, él oraba igual como Eliseo con el manto. Él se quitaba el saco y a los enfermos él lo tocaba así, ¡pam! Y cuando él tocaba en el nombre de Jesús, ya iba como por las 17 veces y la mujer tendida allí. Dije yo, ay Señor, ten misericordia. Yo bajé para allá abajo a clamar. Pero en una, yo no estoy ni viendo lo que él está haciendo. Yo estoy detrás de la tarima, que era altísima. En uno oigo un ruido grande del público, porque habían como 5,000 personas frente a él. En una él la tocó, y usted ha visto cuando usted le pone a un vehículo para que suban las gomas, cuando se le pone aire a presión, ella se fue inflando y fue levantando un brazo, levantó el otro, los 2 pies. Y eso fue una locura esa noche, pastor. Dios la levantó y se sanaron más gente todavía. El que pasó la vergüenza fui yo. Después tuvimos una conversación muy íntima. Yo lo senté y dije, pastor, explíqueme algo. ¿Por qué usted hace eso? Dígame, ¿cómo fue que Dios lo empezó a usar a usted en milagros, sanando paralíticos? ¿Y sabe lo que él me dijo? Mira, Dios trató conmigo. Primero es que los dominicanos no creíamos en nosotros. Para las campañas siempre se buscaba uno de otra parte. Nosotros creíamos que la unción era internacional. Nadie pensaba que Dios podía usar un dominicano. Así era en los años 70 y 80. Había que traer a Gille o a otro de cualquier otra parte, a Jimmy de aquí que le fue llevado, Swagger y otros. Y Dios le habló a él y le dijo, a una cruzada y predica tú. Y él le dice, pero Señor, lo primero es que los demás pastores de la confraternidad no me van a respaldar. Porque es un demonio de división terrible, pastor. El demonio de celo. Discutió con Dios. Y ahí estaba peleando con Dios. Entonces salió a orar por los enfermos y por los paralíticos. Y Dios le dijo, él le reclamó a Dios y le dijo, pero es que yo nunca he orado y nunca se ha sanado nadie por algo grande. Yo quizá por un dolor de estómago, un dolor de cabeza, pero nunca se ha sanado, nunca he visto un milagro en mi vida. Y Dios le dijo, ¿sabe por qué tú nunca has visto un milagro? Porque tú estás orando en temor. Tú oras en tu habitación pidiéndome a mí que yo sane los enfermos, pero tú nunca te has expuesto, tú no te arriesgas, arriésgate la faja. ¿Y cómo es, Señor? El primer paralítico que tú encuentres, órale como oraba Jesús. ¿Cómo era? Levántate y anda. Y él me lo está contando a mí. Él salió
Predicó y al primer paralítico, levántate y anda. ¿Y te sabe qué glorioso pasó? Que se quedó tieso igualito. ¿Te cree que Dios lo respaldó? Ahí empezó su proceso de vergüenza. Como a 20 paralíticos él le dijo, levántate y anda en público, pastor, y no se levantó ninguno. Como el número 21 se paró el primero y a partir de ahí nunca más se quedaron de pie, sentados. De toda clase, él dice es que tiene que morirse. Cuando nosotros hablamos de que hay que morirse, creemos que es solamente el pecador que tiene que morirse. Hay cosas que tienen que morirse en nosotros, los hombres de Dios también. Sí, no queremos pasar vergüenza, no queremos arriesgarnos. Oramos escondido. El Señor quiere que de nosotros salga ese temor. De hecho, un día el Señor le dijo, mira, si tú le dices levántate y anda, lo primero que la responsabilidad no es tuya, es de Él. Pues si Él no se quiere levantar, y mía que soy Dios, si yo no lo quiero sanar, es que Dios no siempre sana, Él lo hace cuando Él quiere. Pero hay un precio que tiene que pagar tú, que se llama un precio de fe. Tiene que renunciar al temor ante el proyecto para la universidad. Yo quiero hablar con gente aquí que tienen temor al pago de la universidad de sus hijos. El Señor la va a pagar, pero tiene que arriesgarte. Y el primer riesgo es hablando. El primer riesgo es que tú tienes que ser conocido así como el pastor, como el loco, la loca de la familia. Tienes que empezar a cambiar tu lenguaje. Ese es el primer riesgo, el lenguaje de fe. El lenguaje de fe es que llama las cosas que no son. Mire, hay una palabra que dice mucha gente que yo soy realista. Cancele esa palabra. Nosotros no somos realistas, porque la realidad se mueve en una percepción humana. La realidad de este mundo no es la realidad de Dios. Allá se llama las cosas que no son como si fuesen. Así que cancele eso de que yo soy pobre, que yo no tengo. Cancele eso. No tengo, no hay, no puedo. Cancele esas tres. Cancele la de su boca. Eso no existe en el cielo. Ese lenguaje no se habla. Oiga, nuestro Dios llama las cosas que no son. Y si nosotros tenemos su ADN, ¿cómo es que vamos a hablar? El lenguaje del cielo, el lenguaje de lo sobrenatural. Mire, en Hebreo 11 dice que por la fe fue constituido el universo. Pastor, y ahí Dios me voló la cabeza un día. Dice, si fue por la fe y todavía no había seres humanos, ¿quién era que estaba practicando la fe allí? Nuestro Dios también practica la fe, amado. O sea, Él es un Dios sobrenatural. Él las cosas no siempre las tiene a mano. Él las crea, pero no se ven. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Él primero soñó, porque es un Dios que no se anda con tampoco de que con improvisaciones. Él soñó esas playas lindas de Punta Cana. Él soñó esa montaña de los Andes. Él soñó contigo, con tu belleza, con esa inteligencia que te dio, con ese potencial. No, mire, esto está tremendo aquí. Aquí hay gente que el Señor me trajo a despertarlo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un potencial tan grande, pero estás distraído. Te están distrayendo. Te quieren cambiar el esquema profético. Póngase de pie, póngase de pie. Yo no sé si tú eres Job, yo no sé si tú eres Jacob, pero el Señor me trajo para cambiar percepciones. Te vas a arriesgar y vas a caminar sobre las aguas. No hay milagro sin riesgo. Esa mujer cuando tocó el borde del manto, usted no conoce. Si usted estudia a profundidad la cultura hebrea, esa tipa estaba más muerta que viva. Mira, a una mujer no le era permitido tocar ni siquiera a su esposo cuando estaba menstruosa, cuando tenía sangre. Y si tú no puedes tocar a tu esposo, menos a un hombre ajeno, van dos. Pero mucho menos a un rabino. Usted tenía la soga en el cuello casi. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ay, ay, ay. Aquí el Señor me trajo a despertar gigantes, hombres y mujeres, que tienen destino y tienen propósito. Y que se va a cancelar todo espíritu de temor hoy. Pero primero cancela el espíritu de culpa. Lo que pasó, pasó. Quedó allá en el pasado. Aleluya. Se cancela todo espíritu de culpa hoy. Y se cancela todo espíritu de temor. ¿Tú sabes lo que nos enseña Job? Que tú puedes estar lleno de toda bendición y estar rodeado y empiezas a darle cabida al temor y empiezan entonces los problemas a llegar a tu vida. Dígale al que está a su lado, no le temo a nada.
El temor es algo tan tremendo. Tú sabes que los teólogos se pusieron a estudiar la palabra no tema desde Génesis y Apocalipsis. ¿Sabe cuántas veces aparece? 365 veces aparece la palabra no temas. ¿Tú sabes por qué? Porque el temor es un espíritu que cada día va a tratar de asustarte. Renuncia al temor a montarte en un avión. Hay personas que tienen miedo a montarse en avión. Hay personas que tienen miedo a montarse en barco. Hay personas que tienen miedo al matrimonio, a casarse. Sí, es por eso que no se casan. Tienen miedo a verse en un hogar compartiendo con otra persona. Hay personas que incluso le tienen miedo al éxito. Dicen, yo me conformo con cualquier cosa. Yo es lo poquito que quiero. El Señor reprende al diablo. La persona que pide poco cree que es humilde. Lo primero que tú eres egoísta, porque el que tiene poco no tiene para darle a nadie. Pídale mucho. El Señor te dice, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pida mucho. Amén. Pida mucho. Hoy el Señor me trajo para ministrarte esto, porque vamos a cambiar. Yo no sé cuál es tu percepción. No sé cuál es la tuya. No sé qué el enemigo trae para traerte una distracción, hacerte sentir enfermo. Que en mi familia todos murieron de diabetes y eso me toca a mí también. Cancele eso, hasta a mí llega y cancelo eso. Que en mi familia todos son depresivos. No, yo voy a ser una mujer alegre y feliz. El gozo del Señor es mi fortaleza. Que en mi familia nadie llegó lejos, pues yo voy a llegar lejos. Wow, yo vengo a activar potenciales aquí. Y la estima de esta iglesia el Señor la levanta, porque esta iglesia está destinada para grandes cosas. Sí. Se va a expandir pronto. Lo que le dije ese día, los milagros, yo los vi. Verán paralíticos levantarse, pero alguien lo va a tener que tocar y le dice, levántate y anda. Porque la palabra tiene poder. ¿Mm?